Continuamos. Estábamos hablando sobre los factores permisivos en la enfermedad de reflujo gastroesofágico y habíamos mencionado como factores la hipotonía basal del esfínter esofágico inferior, relajaciones transitorias del mismo, retardo del vaciamiento gástrico y la hernia hiatal. Nos toca revisar hernia hiatal, ¿sí? Esta hernia hiatal es una anormalidad anatómica representada por un saco del estómago de tamaño variable, como vemos aquí, localizado por encima del diafragma. Existen tres tipos de hernias hiatales: por deslizamiento, paraesofágicas y mixtas. De estos tres tipos, solo la deslizante y la mixta se relacionan con enfermedad de reflujo gastroesofágico. En la hernia de hiato por deslizamiento, la unión gastroesofágica se desplaza concéntricamente en sentido craneal, de forma que una porción variable del estómago proximal se sitúa dentro de la cavidad torácica. Aunque puede existir hernia sin reflujo y reflujo sin hernia, una gran mayoría de los pacientes con esta alteración presentan esofagitis. Y la mayoría de los pacientes con esofagitis tienen hernia hiatal asociada. El desplazamiento intratorácico de la unión esófago-gástrica implica que el esfínter esofágico inferior y su segmento intraabdominal se ha desplazado cranealmente y se encuentran ambos sometidos al efecto de la presión negativa del tórax. El ligamento frenoesofágico se estira y por ende se adelgaza. ¿Sí? Existe un desplazamiento y adelgazamiento del ligamento frenoesofágico, con lo que pierde fuerza y elasticidad la unión entre el diafragma crural y el esfínter esofágico inferior, sobre todo en respuesta a situaciones de incremento de la presión intraabdominal. Por otra parte, la contracción del diafragma sobre la pared gástrica y el retraso en el vaciamiento del saco gástrico herniado determinan la producción de un reflujo retrógrado que coincide con las relajaciones del esfínter esofágico inferior durante la deglución. ¿Sí? Alteración del diafragma crural, desplazamiento del ligamento frenoesofágico y adelgazamiento, alteración de mecanorreceptores, disminución del vaciamiento del saco herniario, predisponen hacia un reflujo gastroesofágico precoz. Bien, vamos a hablar ahora de los factores permisivos o los agentes lesivos para que se produzca esta enfermedad. ¿Sí? El agente agresivo principal en la enfermedad de reflujo gastroesofágico es el ácido, sin duda, el ácido clorhídrico, por lo que en la mayoría de los casos de lesión esofágica van a deberse a la exposición excesiva de la mucosa esofágica a los hidrogeniones y también a la pepsina del jugo gástrico refluido. A esto se denomina un reflujo ácido con un pH menor a 4, menor o igual a 4. El ácido clorhídrico actúa directamente lesionando las células epiteliales. Y la pepsina participa en esta agresión a través de su actividad proteolítica. En algunos casos, el jugo gástrico contiene como resultado del reflujo duodenal cantidades variables de bilis y enzimas proteolíticas pancreáticas que producen un reflujo mixto alcalino con un pH que fluctúa entre 4 y 7. Los ácidos biliares, debido a su capacidad detergente, y la tripsina, a través de su actividad proteolítica, pueden dañar directamente la mucosa esofágica. Sin embargo, el mecanismo lesivo principal de la bilis depende fundamentalmente de su capacidad para aumentar la retrodifusión de hidrogeniones al romper la barrera mucosa del esófago. Después de la cirugía gástrica reseccionista o en pacientes con acloridia,
con datos de acloridia, el reflujo gastroesofágico puede ser estrictamente alcalino con un pH mayor o igual a 7.5, lo que confirma la capacidad lesiva directa de la bilis y la secreción pancreática presentes en el contenido duodenal. Bien, otros factores que contribuyen a la patogenia de la esofagitis postreflujo. Hemos hablado de los factores agresivos. Ahora vamos a mencionar un poquito sobre los factores defensivos. La eficacia reducida de la depuración o aclaramiento esofágico van a cumplir un factor importante. La disminución de la resistencia, por otro lado, de la mucosa esofágica y la eficacia reducida del vaciamiento gástrico van a hacer que se altere esta barrera antirreflujo. La capacidad del esófago para eliminar el material refluido que se denomina aclaramiento esofágico consta de dos fases. Una primera por la cual se expulsa prácticamente todo el contenido esofágico que se llama aclaramiento de volumen y una segunda durante la cual se neutraliza el ácido presente en el pequeño remanente que queda de la fase anterior y a esto se denomina aclaramiento del ácido residual. El aclaramiento del volumen depende sobre todo del peristaltismo esofágico. Los pacientes con enfermedad de reflujo gastroesofágico, especialmente aquellos que tienen esofagitis, tienen con frecuencia trastornos de motilidad esofágica consistentes en hipotonía del esfínter esofágico inferior y, por otro lado, una ausencia o debilidad de las ondas peristálticas. Por otro lado, la acción de la gravedad, que participa también en el aclaramiento esofágico, también puede verse afectada en pacientes que permanecen durante la noche en decúbito dorsal. ¿Sí? El aclaramiento del ácido residual depende fundamentalmente de la saliva. ¿Sí? El contacto de ácido con la mucosa es un potente estímulo para la secreción salival, por un reflejo esófago-salival que lamentablemente disminuye con los años, con la edad, y está alterado en pacientes con enfermedad de reflujo gastroesofágico. Durante el sueño se encuentra notablemente descendida la secreción salival y la frecuencia de las degluciones. Todo esto va a contribuir como factores principales que condicionan la relevancia de este periodo en la génesis de enfermedad de reflujo gastroesofágico. De igual manera, puede también influir negativamente que merme la secreción salival ocasionada por el tabaco, algunos fármacos anticolinérgicos y determinadas enfermedades como el síndrome de Sjögren o síndrome seco. ¿Qué ocurre durante el sueño? Normalmente aumentan los episodios de reflujo nocturno, disminuye el aclaramiento esofágico por disminución de la producción de saliva y disminuye la frecuencia de las degluciones, aumenta la agresividad del material refluido por aumento de la concentración de pepsina y de bilis. En esta tabla vamos a poder observar los mecanismos involucrados en la resistencia de la mucosa esofágica a la agresión y vamos a poder identificar factores preepiteliales, epiteliales y factores posepiteliales. ¿Sí? Y podemos ver que en los factores preepiteliales existe una barrera de moco y una producción de bicarbonato. Que en el esófago, a diferencia del estómago, no es una capa protectora de gran importancia, ya que a este nivel no se encuentran gran cantidad de glándulas que vayan a secretar gran cantidad de moco. Son los factores preepiteliales que van a depender de la propia estructura del epitelio escamoso, que constituye la barrera estructural más importante a la retrodifusión de hidrogeniones, tanto a nivel celular como en los espacios intercelulares. Además, cuenta con una doble capa lipídica de las membranas celulares y la barrera intercelular que está constituida por las uniones densas y por la matriz intercelular rica en mucina. Por otro lado, va a depender también de la función celular, la presencia de transportadores sodio-hidrogeniones y bicarbonato cloro y la existencia de sustancias amortiguadoras como proteínas y bicarbonato en el interior de las células que van a constituir una defensa celular adicional.
y la capacidad de las células de la capa basal de proliferar y reparar el daño ocasionado por lesión esofágica. Los hidrogeniones y factores de crecimiento epidérmico estimulan la síntesis de DNA para la proliferación celular. Entre los factores posepiteliales tenemos el flujo sanguíneo mucoso esofágico, que tiene efecto citoprotector debido a la liberación de iones de bicarbonato que neutralizan los hidrogeniones tanto en la lámina propia como en los espacios intercelulares donde se difunde. Entonces podemos ver que existen factores preepiteliales de poca importancia defensiva, como son la capa de moco, bicarbonato y capa acuosa, factores epiteliales estructurales en las membranas celulares, complejos intercelulares, funcionales en el transporte epitelial intra e intercelular y proliferación de la capa basal, y posepiteliales que involucran al flujo sanguíneo, presencia de bicarbonato, oxígeno, nutrientes y el arrastre y dilución de hidrogeniones. Mecanismos de la lesión de la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Podemos ver que una exposición prolongada de la mucosa gástrica a los componentes del jugo gástrico y biliopancreático de manera sostenida va a conducir hacia la ruptura de la barrera epitelial de la mucosa y con ella a una retrodifusión aumentada de hidrogeniones. Cuando estos alcanzan una concentración crítica en el interior de la mucosa y de la submucosa, ponen en marcha una respuesta funcional y una respuesta inflamatoria. La primera va a dar lugar a trastornos motores. En cambio, la respuesta inflamatoria va a originar la aparición de un infiltrado celular con presencia de neutrófilos, eosinófilos y la formación de fibrosis. Por otra parte, la muerte y descamación aumentada de las células superficiales del epitelio ocasionan un adelgazamiento de la mucosa y la proliferación compensadora de las células de la capa basal con aumento del espesor de la capa basal. Cuando la proliferación de este estrato basal no es suficiente para compensar las pérdidas celulares que producen soluciones de continuidad en la mucosa, se traducen en la aparición de erosiones o ulceraciones que permiten a los agentes lesivos penetrar más profundamente y extender así a otras capas los fenómenos inflamatorios que estimulan la formación de fibras de colágeno en la submucosa, capa muscular y además en la región periesofágica con formación de fibrosis y estenosis. ¿Sí? El tipo de reparación de daño tisular viene determinado fundamentalmente por la persistencia y la gravedad del reflujo. Cuando es leve y controlado, la curación de la mucosa se realiza hacia un epitelio escamoso. Cuando es severo y continuado, la mucosa se restablece como epitelio columnar metaplásico o epitelio de Barrett, que tiene potencialidad maligna hacia una displasia, evolucionando hacia displasia grave y adenocarcinoma. Aquí tenemos algunos de los moduladores del esfínter esofágico inferior. Este esfínter esofágico inferior mantiene un tono en reposo que oscila entre 15 y 30 milímetros de mercurio por encima de la presión intragástrica, que se mantiene por una actividad miogénica y la interacción de múltiples factores neurales y hormonales. El componente miogénico es dependiente del calcio y los antagonistas del calcio son inhibidores. Las neuronas colinérgicas son excitadoras, de forma que los fármacos anticolinérgicos reducen su presión, mientras que los estimuladores la incrementan. El efecto beta-adrenérgico es inhibidor y los alfa-adrenérgicos estimuladores. Diversas hormonas y péptidos modifican la presión del esfínter. La colecistoquinina es responsable de la reducción de la presión tras la ingesta de grasa y el péptido intestinal vasoactivo sería el mediador de la relajación en respuesta a la deglución. La progesterona se ha relacionado con la disminución de la presión durante el embarazo. Y así podemos ver múltiples factores. Aquí vemos el café como controversial, porque depende de la concentración de taninos que se encuentren en el café industrializado en mayor o menor cantidad, va a ser un factor que va a disminuir o incrementar el tono del esfínter esofágico.
Bueno, esto revisamos hasta ahora. Continuamos en el siguiente tema con la evaluación clínica de la enfermedad del reflujo gastroesofágico. Muchas gracias.